the governor asked formally in December of last year and requested to the president and to the Congress. Rueda de prensa ocurrió este martes aquí en Washington. Delegación de legisladores, tanto de la Florida, de otros estados, de un proyecto del congresista Darren Soto de la Florida que busca avanzar que Puerto Rico sea estado. Vámonos a San Juan, allí se encuentra Rafi Rivera con detalles de esta iniciativa, Rafi, que no es nueva, pero en la que insisten muchos de los políticos de la isla. Gusto en saludarte, Juan Carlos. Lo que podríamos decir no es nuevo porque el tema de resolver el estatus político de Puerto Rico data de mucho tiempo. Lo que sucede es que esta medida se está sometiendo de ser aprobada, pues que el Congreso coordine una elección especial en Puerto Rico para ver si finalmente se escoge la estadidad, si los puertorriqueños prefieren ese estatus político. Pero desde hace mucho tiempo, desde finales de los años 60, se han venido haciéndole consultas a los residentes de la isla, pero no fue hasta las consultas del 2012, 2017 y 2020 que la estadidad resultó favorecida. Y por eso viste esa conferencia de prensa que ocurrió este martes, en la cual estaba Jennifer González, la comisionada residente de la isla, también estaba el gobernador Pedro Pierluisi apoyando este proyecto de ley que lo presentaron en la Cámara y a ver si sale. Pero recordemos que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos desde 1898, pero desde 1952 el Congreso aprobó una fórmula llamada Estado Libre Asociado y desde entonces se han hablado mucho de cambiar el estatus, uno a la estadidad, otro Estado Libre Asociado, otros independencia. Pero así las cosas tenemos que está radicado este proyecto de ley y hay que ver cuál va a ser su curso en las próximas semanas y a ver cómo reaccionarían aquí en la isla personas. De igual manera, ayer cuando estaban presentando en Washington, habían seguidores de la estadidad aquí en el Capitolio, en el Viejo San Juan, y tuvimos la oportunidad de hablar con algunas personas que opinan sobre este proyecto de ley y cómo ven la estadidad como un futuro político para la isla. Veamos. Este proyecto es un gesto más de lo que creemos que el problema de Puerto Rico reside en una simple injusticia dentro del cuadro de lo que se llama los derechos civiles, de los derechos humanos. Puerto Rico es una colonia, la más vieja del mundo. Bueno, va a ser un punto difícil. Hay dos personas ya cabildeando, más hay otros que se están uniendo, pero lo veo un poquito difícil. Porque a la hora de la verdad, el puertorriqueño, en el fondo, no quisiera pertenecer a los Estados Unidos. Viste, esas opiniones, Juan Carlos, son bastante divididas, pero tenemos que recordar también que antes de ese presidente, Joe Biden, había dicho que él favorecía la estadidad para la isla, pero había recalcado que los puertorriqueños son los que tienen que decidir finalmente, ponerse de acuerdo para eso. Te comento también que al día de hoy en su cuenta de Twitter, el gobernador Pedro Pierluisi publicó que continúa conversaciones en la capital federal para ver si consigue apoyo para esta medida que, de ser aprobada, pues crearía una nueva consulta para los puertorriqueños si quieren ser Estado o no. Pero como una vez bien hablaste, Puerto Rico en la política, el tema del estatus se conversa muy a diario. Es algo que todo el año se está conversando sobre la política y el futuro de la isla. Juan Carlos. Y precisamente en Washington se encuentra Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico. Gobernador, gracias por acompañarnos. Usted está en Washington, una ciudad que conoce muy bien porque también representó a la isla en el Congreso. ¿Qué tan viable ve esta posibilidad? Tienen por lo menos 52 legisladores patrocinando la medida del congresista Soto de la Florida, pero no tienen respaldo en el Senado. ¿Qué tan optimista es usted de que esto pueda avanzar? Fíjate, Juan Carlos, yo creo que estamos en un momento muy idóneo, muy oportuno para lograr la igualdad de derechos a la que aspiramos como ciudadanos americanos que somos. Hablo los puertorriqueños que residimos en la isla. ¿Por qué lo digo? No tengo duda de que en la Cámara de Representantes Federal esta medida, este proyecto de ley que se presentó ayer y que ya cuenta con 51 coauspiciadores, va a llevarse a votación. Yo no tengo duda de que eso va a ocurrir. Y estoy muy confiado de cuando se lleve a votación, la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos lo va a aprobar. Y estamos hablando del Congreso, un proyecto en el que el Congreso le ofrece la estadidad a Puerto Rico, sujeto a que se lleve a cabo un referéndum en el que el pueblo refrende, acepte la estadidad. Bien,
Entonces, cuando eso ocurra, que lo que yo estoy vislumbrando, eso le va a causar, le va a dar presión al Senado de Estados Unidos para actuar. De aquí a allá es un trabajo duro que tenemos que hacer. Tenemos que ir senador y senadora por senador y senadora, explicándole por qué es justo que se le dé la igualdad de derechos a los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. También explicándole que Puerto Rico es un universo, que tampoco deben pensar, por ejemplo, los senadores republicanos, que si Puerto Rico se convierte en un estado, pues automáticamente eso significa que habrán 2 senadores demócratas y 4 representantes demócratas. No va a funcionar así, porque en Puerto Rico tenemos un sector de la población que es conservador y pudiera apoyar a candidatos o candidatas identificados con el Partido Republicano. Yo soy demócrata, no tengo, y orgulloso al decirlo, pero pienso que la delegación congresional de Puerto Rico va a ser mixta, vamos a tener de los dos, demócratas y republicanos, probablemente más demócratas que republicanos, pero tendremos de los dos. Y a nivel de la presidencia va a depender de quién es el candidato o la candidata a la presidencia, porque los puertorriqueños que residimos en la isla no hemos participado realmente en el proceso eleccionario americano. Participamos en primarias algunos, pero no estamos insertados. ¿Y qué significa eso? Que realmente gran parte de la población no está identificada ni con uno ni con otro partido, y cuando llegue el momento de que aspiren a la presidencia y busquen el voto en Puerto Rico, se lo van a tener que ganar. Y se da una situación extraña en que hay primarias en la isla para los candidatos a la presidencia, pero los puertorriqueños, ciudadanos estadounidenses por nacimiento, no pueden votar en las elecciones presidenciales. Pero mencionaba usted el tema de lo que sería un estado, Puerto Rico como un estado. Tendría 2 senadores, tendría por lo menos 4, si no más, legisladores, dependiendo de lo que diga el próximo censo. Pero Mitch McConnell, líder de los republicanos, ha dicho que eso sería un camino al socialismo porque serían todos demócratas, pero tampoco tienen el respaldo de Chuck Schumer. Entonces, el camino está bastante difícil. ¿Es este el momento, con pandemia, con reconstrucción, para adelantar esta iniciativa? Bueno, lo que yo puedo decir en cuanto a los líderes de ambos partidos es que en el Congreso, porque yo serví en la Cámara 8 años, es que los líderes tienen que responderle a los miembros de su caucus, sea el que sea. Y está bien, Mitch McConnell habrá hecho esas expresiones y Chuck Schumer habrá hecho las suyas, pero eso no significa que no pueden reconsiderar su posición si en cualquier momento la mayoría de los miembros de sus respectivos caucuses están pidiendo un voto. Y así que yo voy a nosotros vamos a hacer el trabajo. Primero vamos a lograr la aprobación en la Cámara y después, paulatinamente, fuertemente, iremos convenciendo a los senadores hasta que gocemos de una mayoría. ¿Cuándo vamos a lograr que el Senado atienda esto? Yo no puedo decir la fecha, pero yo estoy seguro que va a ocurrir. Entonces, la pregunta en cuanto a por qué ahora, con la pandemia, con los huracanes, los desastres que hemos tenido. Bueno, es que esto es una lucha justa. Llevamos más de 100 años ya como ciudadanos americanos y nadie me va a convencer a mí de que Puerto Rico no va a estar mejor cuando tenga acceso a todos los programas del gobierno federal. Ahora mismo atendiendo los mismos desastres, los huracanes, que la diferencia que hubiera hecho el tener 2 senadores y 4 representantes bateando por Puerto Rico, abogando por Puerto Rico, el que no reconozca eso, pues no conoce cómo funciona el sistema democrático en Estados Unidos. Así que esta lucha y siempre es oportuna, que quedarnos como estamos, ya para la mayoría del pueblo de Puerto Rico no es aceptable. Ya la mayoría del pueblo de Puerto Rico, en el 2012, 54% rechazó el estatus actual, claramente. Y en el 2020, 53%, 52.5% escogió la estabilidad como la mejor opción. Ya, pues ahora que el Congreso diga sí o no si le va a ofrecer la estabilidad a Puerto Rico. Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, está en Washington ante la presentación de este proyecto de ley para que la isla sea el estado 51 de la Unión. Y que escucharon ustedes, la respuesta que esperan es sí o no, pero tener claridad
por parte del Congreso de Estados Unidos. Muchas gracias, gobernador, por estar nuevamente en Directo USA. Gracias, Juan Carlos.